Buenos días, estudiantes. Vamos a revisar en este video un ejercicio que ya revisamos en las clases anteriores. Particularmente el ejercicio número 2 de la guía de ejercicios 1 de algoritmos escritos en pseudocódigo, donde tenemos un problema donde hay que calcular un promedio ponderado, ¿no es cierto?, de notas. Ya en este caso, este problema utiliza estructuras condicionales, sí, si, no, sin, sí, y por lo tanto es un ejercicio un poco más complejo a el programa o ejercicio inicial, ¿ya? Entonces en este caso tenemos que calcular un promedio ponderado donde la nota 1 pondera un 25%, nota 2 un 35%, nota 3 un 30% y nota 4 un 10%. Aquí podemos ver la expresión matemática, ¿no es cierto?, más o menos de cómo debería ser el cálculo, ¿no es cierto? Y el resultado final queda en IMED y media, ya en la media de I. Entonces para ello, nuestro algoritmo escrito en pseudocódigo, como lo hemos revisado ya anteriormente en el resultado de aprendizaje 1, tenemos el inicio del algoritmo, ¿cierto? Este algoritmo va a tener un nombre llamado algoritmo promedio ponderado, y se definen inicialmente 5 variables, y1, y1, y2, y3, y4 y ymed, ¿no es cierto?, que son las variables que nos van a almacenar la nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 4 y el promedio, ¿ya? Todas son de tipo real porque las notas tienen una componente real, ¿cierto? Entonces el algoritmo pide que las personas que ingresen 4 notas para calcular este promedio ponderado, lee las 4 notas, lee Y1, lee Y2, Y3, Y4, y finalmente hace una estructura condicional donde revisa si las notas están entre los valores 1 y 7, o sea, son notas de 1 al 7. Si es así, entonces ejecuta el cálculo para encontrar el promedio ponderado. Y luego escribe en pantalla, ¿no es cierto?, el promedio ponderado es y el valor del promedio ponderado. Si no cumpliera con que las notas están entre 1 y 7, va a indicar un mensaje que los valores son que hay que ingresar valores correctos para las notas, y termina, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo implementamos este algoritmo escrito en pseudocódigo en C. Si bajamos aquí podemos ver cómo se implementa este programa en C, siguiendo las indicaciones, ¿no es cierto?, de lo visto en clases. La transformación de un algoritmo escrito en pseudolenguaje a C indica que hay que agregar primero las librerías, ¿cierto?, necesarias para poder utilizar, en este caso, las instrucciones que están escritas aquí en código CPP, código C++, y entonces particularmente ponemos la stdio.h, que siempre se agrega porque esa nos permite utilizar las instrucciones de entrada y salida, leer y escribir. Luego de eso viene la palabra principal main, ¿cierto?, que significa programa principal, y luego entre estos paréntesis está el inicio y el fin de nuestro programa, que está escrito ahora en este caso en C. Y lo que hay que hacer entonces, como vimos en clase, es traducir, ¿cierto? Traducir cómo se define una variable de tipo real en C. Bueno, uno de los formatos es definirla de tipo float, ¿cierto? Y las variables y1, y2, y3, y4 y ymed, ¿no es cierto?, se escriben de la misma forma y se termina en punto y coma, ¿cierto? Luego la instrucción escribir ingrese 4 notas para calcular el promedio ponderado, se transforma a la instrucción escribir en C, que es printf, y el resto es exactamente igual. Printf, ingrese 4 notas del curso para calcular el promedio ponderado, y se termina con punto y coma. Luego, las instrucciones leer las 4 notas, leer Y1, leer Y2, leer Y3, leer Y4, se transforman a su correspondiente en C. Una de las instrucciones para leer es la instrucción scanf, y su definición formal para decir que se va a leer Y1, luego para leer Y2, para leer Y3 y para leer Y4. Después de esto, inmediatamente, ¿no es cierto?, se escribe la instrucción o la estructura condicional, donde vamos a preguntarnos si las notas están entre 1 y 7, con un sí, ¿cierto? Acá el sí se transforma a if, porque está en inglés, y exactamente las mismas instrucciones para poder compararlas.
Luego, ¿no es cierto?, hay que hacer el cálculo propiamente tal, ¿no es cierto?, de el promedio, ¿no es cierto? Este promedio está aquí descrito, ¿cierto? Y med le asigno exactamente lo mismo que aparece arriba. Y luego la impresión, ¿no es cierto?, de el resultado del promedio ponderado. Si no cumpliese que son nota entre 1 y 7, entonces escribe en pantalla los valores, ingrese valores correctos para las notas. Es exactamente el mismo algoritmo. Veámoslo entonces ahora en nuestro programita de C++. Aquí está escrito exactamente lo mismo que acabamos de ver. Para comprobar que esto que está escrito está bien escrito, que se utilizaron bien las instrucciones y no hay errores, como vimos, nos vamos a la opción ejecutar, F9 compilar, y abajo nos aparece la compilación, ¿cierto?, que tiene 0 errores. Por lo tanto, al tener 0 errores, se nos crea, ¿no es cierto?, el archivo ejecutable, que es el que vamos a poder ejecutar para probar que efectivamente se puede calcular el promedio ponderado de las notas. Después, entonces, de creado este archivo ejecutable, nos vamos al menú ejecutar, opción F10, ejecutar. Y vamos entonces a comprobar si efectivamente podemos calcular un promedio ponderado. Entonces, aquí vamos a escribir, ¿no es cierto?, las notas. Recuerden que el símbolo decimal, ahora, como estamos en un ambiente en inglés, ¿cierto?, es un punto. Y entonces escribimos 4,5, en este caso punto 5. Segunda nota un 5. Tercera nota un 5.3. Cuarta nota un 6.2. Apretamos Enter y nos entrega el resultado de que el promedio ponderado es un 5,08. ¿Ya? De esa forma entonces hemos probado, ¿no es cierto?, nuestro algoritmo escrito en lenguaje C y comprobamos que no tiene errores y que se puede ejecutar.